Está con nosotros Juan Camilo Oliveros, él es el presidente ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, para que nos explique cuál es esta petición que hay que decirlo, que suena de alguna manera impopular. Y bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer es una explicación de comprender que no todo el peaje es igual. Sí. Entonces no podemos comparar el peaje de Turbaco con los que hay en el corredor de carga o con los que hay en el área vial, porque se trata de temas totalmente distintos. En el caso de Turbaco pertenece a un proyecto que se le ha denominado Autopistas del Caribe, o lo conocemos como Ruta Caribe número 2, que en la 1, digamos la primera versión 1, fue la que construyó esa doble calzada que hoy tenemos y disfrutamos de Cartagena a Turbaco, y que a través de la Agencia Nacional de Infraestructura se liquida ese contrato inicial y se procede a un nuevo contrato, que es el de Autopistas del Caribe número 2. El objetivo de ese contrato es conectar a Cartagena con Barranquilla en doble calzada, sí. y desde el Viso. Entonces ahí hay unos temas que son muy importantes para la región. Estamos hablando de cerca del mantenimiento y la operación de 253 kilómetros, más o menos una 73 calzada adicional para tener esa doble calzada, intersección. Hay intersecciones también contempladas en Cartagena, en el área, por ejemplo, de Ternera. Es decir, hay unas horas muy importantes que no se pueden perder. Por eso el llamado que estamos haciendo es a que se logre generar un acuerdo sostenible, y que el proyecto pueda seguir adelante. Sin duda, Turbaco requiere unas inversiones importantes en esta zona. El proyecto no contempla todas esas inversiones, por lo tanto es importante que en la negociación se pidan obras, por ejemplo, vías complementarias que no tengan que pagar peaje y que podamos movernos de Cartagena a Turbaco sin pagar peaje. Pero todo ese tráfico que viene del interior del país, por supuesto, sería objeto de ese peaje. Lo que estamos solicitando puntualmente, Yair, en esta carta, es que se acepte la propuesta de la ANI, que es que se suspende por un año el cobro de la categoría 1 y 2 y se reanuda el cobro de la categoría 3 y 4 para que los vehículos particulares, los taxis, los livianos, los vehículos de carga pequeños de alimentos, por ejemplo, no tengan que pagar ese peaje durante un año, y en ese tiempo la ANI pueda hacer un estudio de reubicación del peaje, o diferentes mecanismos que pueda ya encontrar con el territorio. Es decir, apoyaríamos, por supuesto, cualquier alternativa que se encuentre durante este año, pero es importantísimo que se active ese cobro a esas categorías, a los camiones, para que el proyecto no se caiga, porque si no vamos a perder este proyecto, un proyecto que tiene unas expectativas de generar cerca de 4.800 millones de 4.800 empleos directos y más de 2.700 indirectos, más toda la dinámica económica que le va a generar a esta región. Yo me imagino ya a Clemencia, por ejemplo, más conectada con Cartagena, Santa Catalina también, o sea, las posibilidades de que empresas se puedan establecer allí también y generar empleo. Esto va a tener una dinámica, porque este es el verdadero corredor de carga entre Cartagena y Barranquilla, y estamos en un propósito de integrar a las ciudades del Caribe. Por supuesto, este proyecto es central para ese propósito. Ok, para que quedemos claro entonces, no es necesariamente para que se reactiven los peajes, el cobro de los peajes como estaban originalmente, es decir, a todo tipo de vehículos particulares, pequeños, livianos, buses intermunicipales, sino que de acuerdo al nuevo estado en el que hay hoy en esa relación contractual o manifestada por la ciudadanía, por los sobre todo de poblaciones como en Turbaco y Arjona, se mantenga un cobro diferencial. Sí, pero que le dé sostenibilidad financiera a todos esos proyectos. Sí, en principio lo importante es que durante este año pues no se le cobre la categoría 1 y 2, que son, digamos, la mayoría de los vehículos. En el primer año. En el primer año, mientras se hace el estudio de para dónde va el peaje o qué se va a hacer con el peaje, y de esta forma poder darle tiempo a que pueda haber un cierre financiero del proyecto. El proyecto ya debió haber iniciado si no hubiéramos tenido el problema de Turbaco, un proyecto que ya estuviera en construcción. Y lo importante es que el proyecto, para nosotros, que no se vaya a caer. Pero en ese sentido también nos importa que haya una buena solución, porque también queremos que hayan obras y que hayan soluciones en Turbaco. La ANI en algún momento ofreció una serie de inversiones en Turbaco que no fueron escuchadas, porque sí ha habido una inconveniente, y es, por supuesto, el gobierno nacional, que quiere sacar adelante el proyecto
la única forma que tiene para sacarlo es que el peaje se mantenga. Y en ese sentido, si se encuentra a negociar con algunas personas que son anti-peaje, pues realmente ahí no va a haber ningún punto de encuentro y de posibilidades de negociación. Entonces debe haber un espacio en donde sea posible que el gobierno nacional ceda y pueda decir, vamos a hacer estas inversiones, estas vías alternas, vamos a establecer estas tarifas diferenciales o vamos a trasladar, que es la idea en este momento del peaje, pero para eso tiene que seguir estando la caseta mientras se pueda recuperar el dinero. Es decir, en este momento hay un contrato que tiene la nación tiene que, y esos recursos de todos, tiene que estar pagándole al contratista para que siga adelante el proyecto, y eso quiere decir que cada vez el monto que tiene la nación disponible para poder hacer ese pago pues se va reduciendo, y en la medida en que no logre tener una fuente de ingreso, pues no se va a poder sostener el proyecto en el tiempo. Hablas de que en el primer año se cobre a los vehículos de categorías 3 en adelante. Ahí estamos hablando de camiones, de buses grandísimos. Solo con esto, en el primer año, ¿podría haber un recaudo para el cierre financiero de esos proyectos, de este proyecto? A ver, lo que sucede es que cuando se hace el tránsito de autopistas del Caribe 1 a la 2, el gobierno nacional establece una subcuenta, le llaman ellos, que es un porcentaje de todos los peajes del corredor que van para invertir en proyectos regionales. Esa subcuenta inicialmente la gobernación, las alcaldías, pues podían haber hecho algún tipo de convenio con la ANI para decir, vamos a usarla. En algunos momentos hablaban de la vía perimetral, de obras complementarias en Turbaco. Ahí hablamos había mucho dinero que se podía invertir en los proyectos regionales. Sí. ¿Qué sucede? Que con un año de no cobro de peaje, pues ese dinero que no se recauda hoy se está sacando de esa subcuenta para dárselo al operador, y esa subcuenta se empieza a agotar. Entonces hay que darle digamos otra alimentación para que el proyecto pueda ser viable. El proyecto, para que digamos puede tener un cierre financiero parcial, pero para que el proyecto sea realmente sostenible en el tiempo, pues tiene que tener la fuente asegurada, si no va a ser sostenible en el tiempo. Y aquí ya iré pensando en el mediano y en el largo plazo. El no tener en operación esta vía es que la vía pasaría, y podría pasar el otro mes a manos del Invías. El Invías es una entidad que no tiene muchos recursos. Estábamos viendo hace 2 días unas noticias en Santander, unas vías completamente destruidas. Recuerden cómo era ir a Tolú, a Sincelejo también, porque estaban en manos del Invías. Es decir, uno se da cuenta cuando una vía está concesionada y cuando está en manos del Invías por el estado de la vía. Sí. El concesionario tiene la obligación de estar reparchando y de estar manteniendo la vía y tenerla en buen estado, mientras que el Invías no. De hecho, el Estado responde en algunos términos por los accidentes que se puedan presentar, y por lo tanto tiene que estar invirtiéndola y teniéndola con los mejores estándares de seguridad. Hoy el corredor no tiene ni siquiera las dimensiones de seguridad necesarias para poder hacer un tránsito normal. Es decir, que ese corredor requiere inversiones en términos de seguridad, pero también permanentes, para que no se vaya a dañar. Así que si lo toma el Invías, lo más probable, y teniendo en cuenta también que el gobierno nacional está priorizando inversiones en vías terciarias, que es muy bueno, pues no vemos de dónde van a salir los recursos para que se mantenga esta vía en buen estado. Y de hecho también veremos dentro de Turbaco, que atraviesa la vía, pues huecos, todo y de aquí a Barranquilla. Es decir, es importante que se establezca, se mantenga un mecanismo que coopere el peaje. Además, ahí estamos hablando de las grúas, estamos hablando también de las ambulancias, todos esos servicios que tiene una vía concesionada, que no tiene una vía que está a cargo de la nación, del Invías. Del Invías. Juan Camilo, para ilustrar a la ciudadanía de cuál es esa vía, que no es una sola, o sea, tiene varios tramos. Incluso hay algunos que llegan perdone por el micrófono, que llegan incluso a perímetros de Cartagena. Sí. Y quiero por favor que nos explique, ¿y cuántos peajes tiene Turbaco y cuántos el departamento del Atlántico? Esta es una vía que arranca desde el Cruz del Viso. En el Cruz del Viso va hacia Arjona, y en Arjona se tiene, digamos, como se dividen 2 vías que siguen siendo del proyecto, la que va por Mamonal y la que va por Arjona Turbaco. Se encuentran en la variante de Cartagena, y en esta variante llegan hasta el Pozón, pero hay una entrada también hasta cerca del área de la Plazuela. Esa parte de la Plazuela que uno ve que está en buen estado es porque es una vía concesionada, no es vía del distrito. Es parte de la troncal de Occidente. Exactamente, y en esa vía ahí el proyecto está contemplando hacer un retorno, una intersección en Ternera. Es decir, también hay unas inversiones en Cartagena, y luego sale al Pozón, y del Pozón se va hasta a Bayunca, que es la que hoy está en doble calzada. En Bayunca se
se haría una variante y luego de Bayunca hasta Clemencia iríamos en doble calzada, o sea, se construye una nueva doble calzada, en Clemencia se hace la variante y luego de Clemencia a Santa Catarina otra vez en doble calzada, es decir que estaríamos conectando Clemencia y Bayunca en doble calzada a Cartagena, pero así mismo va a seguir el proyecto ya luego en el lado del Atlántico. Este es un proyecto que es mitad y mitad, o sea, mitad en el Atlántico, mitad en Bolívar, es un proyecto de integración, tiene, si nos toma tres casetas allá y 3 casetas acá también, es decir, es un proyecto que está 50-50, o sea, no es cierto que los de acá financiamos los peajes, las rutas en Atlántico, sino que es un proyecto común. Sí, que de hecho fue uno de los argumentos de varios sectores, justamente decía que la plata que se recaudaba en las casetas del peaje de Turbaco se iba para el Atlántico. Sí, lo que sí es cierto es que en Turbaco no hay grandes obras como ya la hubo, que fue la doble calzada y que atraviesa todo el municipio, sino que es importante entonces aprovechar esta oportunidad, y ese es un llamado, es aprovechar esta oportunidad porque no se va a ver, y es de negociar unas condiciones de inversión muy buenas en Turbaco, que pueda contemplarse 1 o 2 vías alternas y demás, otro tipo de proyectos, y el gobierno nacional a través de la ANI está dispuesto a hacer esa negociación. Yo creo que ese es el momento, ese es el llamado a no perder esa posibilidad de negociar unas buenas inversiones en Turbaco, pero tampoco correr el riesgo de perder el proyecto, un buen proyecto para integrar las dos ciudades, pero además de eso, lo peor es que el proyecto pase a manos del Invías y pues tengamos un desastre de vía en unos años. Bueno, pero también otra argumentación de la gente podría ser que el gobierno nacional consiga la plata por otras vías y no de manos de la ciudadanía. Eso es fácil de pedirlo, igual todos los departamentos, todos los municipios, todos estamos pidiendo, uno pide que el gobierno nacional invierta, pero el gobierno también necesita tener una fuente de dónde la saca. Aquí hay un contrato. Y además de eso hay un modelo de cómo el Estado ha financiado y financia la infraestructura grande. Este gobierno, si uno mira el plan de desarrollo, tiene un énfasis en hacer inversiones en las vías terciarias que son muy importantes, que estamos necesitados para poder sacar los productos agrícolas, por ejemplo, de muchas regiones que hoy no tienen cómo, y salir de esas vías ¿a dónde? A las vías principales. Y esas vías principales, en algunos casos, las que están en mejores condiciones, en dobles calzadas y que conectan más el país, pues son vías que van a tener concesiones y van a tener peajes. Y algunas de la misma Invías pues también tienen peajes. Entonces, si quitáramos los peajes, pues tendríamos que sacar plata de otros lados, y no se quiere quitar plata, por ejemplo, de subsidios o de otras fuentes. El presupuesto es agotado como el presupuesto de un hogar. Si tú gastas en una cosa, pues no vas a tener para gastar en la otra. Tienes que tomar una buena decisión. Bien, ¿esto pondría en riesgo también el futuro aeropuerto en Bayunca? No necesariamente, pero sin duda, al tener mejor conexión en el Caribe, entre las ciudades del Caribe, pues facilitaría mucho el acceso al aeropuerto. Pero digamos hoy donde va a estar el aeropuerto, pues está en este momento la doble calzada entre Cartagena y Bayunca, es decir, ese pedazo está en doble calzada. Perfecto, además. Está muy bien porque hace parte de ese contrato, es lo que están haciendo ellos en este momento, ejecutando que se de autopistas del Caribe. Pero si se liquida el contrato, eso deja de estar en ese contrato y pasa esa doble calzada, la Invías, y podemos tener el riesgo que ya les hemos comentado. Y también tenemos la vía por el anillo vial, que es otro proyecto distinto, pero digamos el aeropuerto está bien conectado. Obviamente la idea es que pueda estar mejor conectado, y de hecho también quedó en el plan de desarrollo todo el tema del tren del Caribe. Pues la idea es que si se hace el tren del Caribe pues también pase por el aeropuerto, porque ojo, estamos hablando de tener un aeropuerto que compita con Panamá, con los mejores aeropuertos de América del Sur y Centroamérica, para que Cartagena sea un hub aeroportuario internacional que permita atraer mucho turismo, ¿cierto? Pero también permita generar otro tipo de actividades económicas que generen mucho empleo y mucho dinamismo en la región. Bien, bueno, ahí está. Finalmente, entonces, quiero preguntarle, entonces, digamos, en una frase aquí, digamos, tipo titular, como hablamos los periodistas. Los empresarios en Cartagena y en Bolívar están preocupados por el futuro, por la continuidad del proyecto Autopistas del Caribe y con la incertidumbre en la que se vive frente al cobro de los peajes. En esta situación económica difícil que se está pasando el mundo, el país, y en particular también vamos a pasar en la región, pues perder un proyecto de estas dimensiones, de cerca de inversiones de 4.3 billones de pesos, en donde van a haber y también
viene inversiones en Cartagena, por ejemplo, en Bolívar, en el norte de Bolívar, donde se va a generar cerca de más de 7.000 empleos entre directos e indirectos. Pues es como muy complicado uno decir, bueno, no lo hagamos y sigamos, cuando sabemos que es posible que esa inversión no se vaya a tener durante estos 4 años en esa misma dimensión. Es una parálisis del desarrollo de la región. Y además, por un lado, entonces, y que tengamos una vía en manos del Invías que pueda llegar a estar en mal estado, frente a la posibilidad que tenemos de tener uno de los mejores proyectos viales con doble calzada, conectarnos con Barranquilla, un corredor de carga real que hay por la Cordialidad, que pueda también apalancar, ya no entonces ir hacia abajo, sino apalancar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades de desarrollo en esa región. Aquí me está llegando un comentario y dice, y bueno, ¿y cuál es el misterio o el miedo de dejar la administración de esta autopista en manos de la ANI? No, lo de la ANI no, del Invías. Perdón, del Invías. Invías, claro. Es ver cómo están otras vías que tiene el Invías. Cómo estuvo la vía que iba a Tolú. Tantos años, ir a Tolú era horrible. Bueno, eso podría también convertirse en un reto para el Estado, para esta entidad del Estado en que sea una mejor administradora. El tema es que le estás dando al Invías una vía sin darle recursos para que la maneje, porque si no tiene de dónde sacar, el Invías no tiene tanto dinero y le estás dando más kilómetros. Entonces, por un lado, digamos, es quedarnos en lo que está y no pasar a una mejor situación de proyecto con más obras y con mayor infraestructura. Y por otro lado es quedarnos con eso, pero en mal estado también. Entonces no garantizar mantenimiento, los servicios de grúa, los servicios de ambulancia. Es decir, lo que pasa en muchas partes del país que no tienen esas condiciones. Bueno, lo ideal sería que funcionara muy bien, que funcionara como un reloj, pero sabemos que eso no es así.